ahora vamos a ver cómo podemos hacer para crear nuestras propias estructuras, ¿cierto? Ya podemos crear estructuras de cualquier manera y tenemos con la palabra define struct, ¿cierto? La palabra define struct me permite crear cualquier tipo de variable. Entonces, define struct, el nombre de la estructura y el número de atributos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta sería para posene, ¿cierto? Pues obviamente no la podemos definir en el racket porque nos va a dar un error, porque pues ya existe, ¿cierto? Entonces, define struct posene, ¿y qué campos tiene posene? X y Y, ¿cierto? Miren que aquí no se colocan si son números, si son texto, nada de eso. Sencillamente se controla que sean dos, que sean números. Entonces usted no coloca nada más, ¿cierto? Usted dice posene y va a agrupar dos datos que voy a llamar X y Y. Entonces, vamos a tener aquí, bueno, esto ya lo había puesto, uno de datos persona, ¿cierto? Entonces, de datos persona, entonces tenemos define, struct, datos, persona, ¿cierto? Y datos persona, ¿qué va a tener? El nombre, el email y el teléfono, ¿cierto? Cuando yo hago esto, ¿cierto? Cuando yo hago esto, se va a crear, ¿cierto? Se van a crear varias funciones. La primera función que se va a crear, ¿cuál es? Para crear una estructura tipo datos persona, ¿qué función se ha generado? ¿Qué función necesitamos usar? Para crear Make, una persona. ¿Cómo haríamos? Make datos persona. Hey, datos persona, correcto. Entonces, make, el nombre de la estructura y vendrían tres datos. El nombre, Juan. El email, juan@juan.com. Y el teléfono, 123, ¿cierto? Entonces, esto, muchachos, esto va a permitir crear una persona que se llama Juan. Vamos a llamarla persona 1. Entonces, ¿qué datos agrupa? Pues agrupa un nombre, un correo y un teléfono, ¿cierto? Vamos a definir otra persona. Datos, persona, María, ¿cierto? María@maria.com y 234. Define, persona 3. Make, datos, persona, Pedro, pedro.com y 456. Y bueno, y así podríamos seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando usted crea una persona? ¿Cierto? Cuando usted crea esta estructura de datos persona, automáticamente se crea una función make guión, el nombre de la estructura. Eso permite generar una estructura de este tipo. Hay otra función que se puede generar, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podría yo sacar el nombre de la persona 1? ¿Cómo podría ser? ¿Qué función se crea? El nombre de la estructura barra nombre o pues lo que uno quiera sacar, la variable que uno quiera sacar. Exactamente. Correcto. Entonces, Paola, se te dañó. Dígame. Y eso va a dar Juan. Ah, que se me dañó, ¿sí? No, sigue. No. Iba a decir que se me va a dar Juan, porque estamos extrayendo el nombre. Exactamente. Entonces, puedo extraer el nombre, puedo extraer el email, ¿cierto? Y puedo extraer el teléfono, ¿cierto? Sí. Entonces, miren acá. Juan.com 123, ¿cierto? Entonces, se crea el nombre de la estructura, que es esta guión, el nombre de campo. Entonces, datos persona, guión nombre, datos persona, guión email y datos persona, guión teléfono. Eso es lo que se hace allí. Bien, listo. Después de esto también se crea otra función que es el nombre de la estructura, ¿cierto? Seguido con un nombre con un signo de pregunta. Eso nos sirve para preguntar si una estructura, ¿cierto? Es del tipo datos persona, ¿cierto? Eso nos va a servir luego en validación de datos. Entonces, para aquí me vuelve verdadero. Datos persona, persona 1. Datos persona, por ejemplo, hola. ¿Qué creen que va a dar esta segunda?
falso. Daría un error, ¿no? No, Daría error no. Da Falso. Porque Falso. pues no Eso nos pertenece, permite. ¿Cómo? pues que no pertenece a esa estructura. Exactamente, exactamente. O sea En- que, digamos, persona 1, persona 2, persona 3 puede pertenecer a varias estructuras. No, solo a una. O sea, un dato no puede ser de varias estructuras, solo de una. Sino que esto sirve para validar si lo que este dato que estamos evaluando es efectivamente una estructura de datos persona. Eso nos va a servir para, pues, por ejemplo, evitar errores. Principalmente Listo, para pues. eso. Vale, vale. Entonces, ¿cierto? Bueno, aquí está. Entonces, pues, por ejemplo, lo de persona, Pedro, Ana María, cómo se está en los campos, ¿cierto? Entonces, muchachos, este ejercicio en clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero? Que ustedes, muchachos, hagan ese ejercicio, ¿cierto? Quiero ver si me entendieron y lo suban al Socrative, ¿cierto? Yo tengo un quiz genérico, ¿cierto? Entonces, muchachos, coloquen allí. Ahí dice punto 1, pero pues el punto 1 correspondería a este ejercicio. Entonces entran al Socrative y suben en Pastebin ya saben que pegar el código ahí sale horrible. Entonces pegan el enlace de Pastebin allí a esto. Entonces hagan este ejercicio, por favor, muchachos. Entonces definan estas tres estructuras, ¿cierto? Y defina tres estructuras de cada una, ¿cierto? Y las almacenan en una variable. En total tendrían que quedar 12 variables. Y consulte sus campos. Vamos a ver si se ha entendido la idea. Entonces, manos a la obra, muchachos. O sea, Profesor, cada uno va a tener nada más una parte. ¿Cómo así? Digamos, datos persona tenía el email, el número, el nombre, y este apenas va a tener, digamos, aquí el título, el productor. Sí. Ah, Sí, en sí, los sí. demás. Ah, bueno. Sí, sí, claro, porque son estructuras diferentes. Entonces, vale. Entonces entren a Socrative y me pegan el enlace de Pastebin. Sí, solo quiero saber si profesor, esta parte una quedó pregunta. clara. Con Sí, la metodología, sí. ok, entonces título, perdón, Sí, autor, claro. No, no se tanto. necesita. No, ¿por qué ¿No? no se necesita? Porque no vamos a hacer funciones por el momento. Ya en el próximo punto sí haremos funciones. O sea, por ahora solo las definiciones, ¿cierto? Ya cuando trajemos funciones, ahí sí ya tienen que hacerlo con la metodología.